de hoy seguiremos estudiando esta preciosa carta, pero antes vamos a poner en las manos del Señor este tiempo de aprendizaje de la palabra del Señor. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por habernos traído a tu casa. Gracias te damos por todas tus bendiciones, Señor, en nuestras vidas. Guíanos en todo lo que hagamos, Señor. Fortalécenos. Te pedimos que nos dirijas, Señor, al momento de mirar tu palabra en esta mañana. Gracias te damos por todas tus bendiciones recibidas en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos amó primero. Ese es el tema del mensaje del día de hoy. Y este es el argumento que el apóstol Pablo le dice a la iglesia para que ellos sientan el peso de por qué debemos amar. O por qué debemos amarnos los unos a los otros. Porque frecuentemente vivimos en una sociedad donde los hombres, donde las mujeres, donde el ser humano usualmente se rehúsa o se desanima pronto en amar, en seguir amando. Un día nos sentimos bien y estamos muy cariñosos y nos amamos los unos a los otros y estamos contentos con todas las cosas que están sucediendo, pero otro día pasa algo tambalea, algo se mueve en nuestras vidas y ya no queremos seguir amando. Y luego tenemos estos argumentos como decir, bueno, es que lo que pasa es que el amor ya se acabó. El amor ya se terminó. Pero cuando nos damos cuenta, hermanos, que el fundamento de nuestro amor no son nuestras emociones, peor nuestro corazón, que dice la Biblia que es. ¿Cómo es nuestro corazón? Malo, dice Shirley. Engañoso, perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo podemos hacerle caso a nuestro corazón? Hay muchos matrimonios el día de hoy, hermanos, que se separan, se divorcian, producto de que ya no sienten lo mismo que al principio. Pero el mandato que el Señor nos deja el día de hoy en su palabra va a estar fundamentado en que Él nos amó primero y no ha desistido de seguir amándote tal como tú eres, o a pesar de lo que tú eres, básicamente. A pesar de tus pecados diarios, Dios no ha desistido en su amor hacia ti y hacia mí. Por eso, hermanos, es una deuda que tenemos nosotros con Dios. Cuando nos damos cuenta, hermanos, que Dios nos ha amado y se sacrificó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ha amado y nos manda ahora a amarnos y hacer lo mismo que Él hizo por cada uno de nosotros. Por tanto, ninguno de los que estamos aquí tenemos la certeza de que somos hijos de Dios si nosotros no vivimos en este amor. Toda la carta de Primera de Juan le va a enseñar al creyente o a la gente si verdaderamente son o no son hijos de Dios, o si somos o no somos hijos de Dios. Porque hay pruebas de esto, porque hay evidencias que se deben manifestar en la vida de todo cristiano o de todo aquel que quiere seguir al Señor. Otra cosa importante, hermanos, que vamos a tocar el día de hoy es que cuando nosotros amamos, no amamos como una carga pesada, sino que lo vamos a hacer con gozo. Es un amor que nosotros nos gozamos en hacerlo. Mis queridos hermanos, una de las evidencias que nos muestra toda esta carta
es que amamos los unos a los otros, y esto no lo hacemos como un pesar, ¿no? Sino lo hacemos como algo que nos llena de gozo. No se siente como una carga pesada e imposible de cumplir. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Sus discípulos le habían preguntado: Señor, pero no has comido, ¿por qué no comes? Pero para Dios había un deleite mayor. Para el Señor Jesucristo había un deleite más grande. Dice el pastor Sugel Michelén, un pastor conferencista reconocido en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en España, con respecto a esta declaración del Señor Jesucristo, comentando un poquito sobre esto de que su comida es hacer la voluntad de su Padre. Y dice así: ¿sabes lo que significa eso, mi amado hermano? Que Cristo no solo fue un hijo obediente, dice, sino que Él se agradaba en hacer la voluntad de su Padre. Ese era su gozo. En otras palabras, la obediencia era su gozo. Y lo que Juan nos está diciendo aquí es que una de las evidencias de que realmente estamos en Cristo es que tenemos en nosotros mismos ese deseo que Él tuvo de guardar los mandamientos de su Padre. Entonces la pregunta sería: ¿nos gozamos en amar? ¿Es nuestro gozo obedecer al Señor en este mandamiento? Porque a veces puede ser una carga, ¿no? Y uno quiere ver la manera de zafarse de esa carga, porque la vemos así, como una carga. Pero el verdadero creyente, hermanos, su comida, su deleite es hacer la voluntad de su Padre. Ya no piensa en sí mismo. No hace las cosas por egoísmo, porque se siente bien. Hace las cosas por agradar a su Padre, agradar al Señor. Y la primera cosa que vamos a mencionar de este pasaje que hemos dado lectura, y si tienen sus Biblias, les invito a que la abran en Primera de Juan capítulo 4. Vamos a analizar los versos del 7 al 12. Primera de Juan capítulo 4. Y veremos los versos del 7 al 12. La primera enseñanza que vamos a obtener de este pasaje que tenemos aquí es que no debemos cansarnos de amar, porque esto manifiesta que hemos nacido de nuevo. ¿Sí me escuchó? No debemos cansarnos de amar, porque esto manifiesta que hemos nacido de nuevo, ¿no? Aunque parezcan sencillas estas palabras, verdaderamente resuenan en nuestros corazones. Porque a veces uno se cansa, como ya hemos mencionado, ¿no? Uno no quiere seguir adelante en el matrimonio. Uno no quiere seguir adelante en la iglesia, porque dice que en esa iglesia hay unos hermanos que son medios difíciles de soportar. O el cónyuge se queja del otro cónyuge porque dice que ya es insostenible la relación, dice. Y lo que pasa, hermanos, es que muchas veces es el corazón el que quiere determinar lo que debemos hacer o no. Pero en la vida cristiana, pero en nuestra relación con Dios, esto no es así. Por eso no debemos cansarnos de amar, porque esto verdaderamente manifiesta que hemos nacido de nuevo. Por eso amar a los hermanos es una acción que Dios produce en los que hemos nacido de nuevo. Yo recuerdo esa interacción que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo, y él le preguntaba: pero ¿cómo puedo hacer para tener la vida eterna?
En otras palabras, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Y el Señor Jesucristo le decía que debía de nacer de nuevo. Es otro hombre, es otra persona. Por eso este amor no lo produce el corazón humano. Porque el corazón humano siempre va a tener esta tendencia a no agradar a Dios, sino agradarse a sí mismo. Es Dios el que produce este amor en los creyentes, en los que han nacido de nuevo. Mis amados hermanos, cuando el Señor nos escogió para que fuésemos su pueblo, no solamente nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, sino también que les dio esta capacidad, les dio los recursos espirituales necesarios y puso ese mover, esa fortaleza en nuestra voluntad para poder elegir hacer su voluntad, amar a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, queremos tirar la toalla en amar, pero Dios nuevamente dice, quédate quieto, tranquilo, inyecta nuevamente su amor para con nosotros? ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos la tentación de actuar como actúa el mundo? Pero Dios a los verdaderos creyentes, a quienes han nacido de nuevo, no los deja vivir así. Les estorba, les molesta, les impide, a fin de que una vez que terminen su carrera, la carrera que tenemos aquí en esta tierra, esta competencia dura con nuestra carne, con el mundo, con Satanás, podamos salir victoriosos. Él nos promete llevarnos en victoria y de gloria en gloria hasta el día de la revelación y la manifestación de Cristo. Él nos perfecciona y Él pone su amor en nosotros. Y no solamente que nos pone su amor, sino que nos da esta capacidad para seguir creciendo en amor. Es decir, el creyente, a medida que pasa el tiempo, no solamente que no se gasta su amor, sino que Dios le permite evolucionar en ese amor, crecer en ese amor, madurar en ese amor. En otras palabras, hermanos, Dios es quien obra en nosotros para que queramos y para que actuemos conforme a su voluntad. Por eso el día de hoy cantamos Te doy gloria a ti. Porque nuestra salvación, porque nuestra relación con Dios depende de su mismo amor hacia nosotros. Si Él nos abandonara un momento en nuestra relación con Él, si Él dijera, voy a dejarlo un ratito a Mario, le voy a quitar mi ayuda para ver si él sigue solito en mis caminos, no voy a poder hacerlo. No vamos a poder hacerlo porque Él es el que produce en nosotros. Sin Él no podemos hacer nada, dice la Biblia. El Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo le dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿En qué momento hemos pensado nosotros que nuestra relación con Dios no depende de Él? Si tú te separas del Señor, si el Señor, mejor dicho, se separara de ti, nos dejara a la intemperie, no podríamos seguir adelante. Él es el que produce en nosotros estas cosas. Filipenses capítulo 2, versículo 13, mire lo que dice. Porque usted podría decir, pastor, pero mi relación con Dios depende de mí mismo, porque yo voy a orar, yo leo la Biblia, yo me separo de toda cosa pecaminosa, yo soy el que decido vivir en santidad. Vamos a ver quién es el que produce todas estas cosas en el creyente. Filipenses capítulo 2, versículo 13.
Dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. El Señor es el que produce en nuestras vidas, hermanos, el actuar conforme a su voluntad, el actuar conforme a sus estatutos. Por eso debemos estar agradecidos, porque si no fuera por el Señor, no podríamos actuar de esa manera. Buscaríamos lo malo. Inmediatamente nos apartaríamos bajo nuestras propias concupiscencias, bajo nuestras propias pasiones. Así que ese anhelo de vivir en santidad, ese anhelo de buscar al Señor, ese anhelo de buscar su palabra, ese anhelo de orar, Dios lo ha puesto en nosotros para guiarnos hasta el fin. Como dice su palabra, el que persevere hasta el fin será salvo. Pero ¿quién puede perseverar hasta el fin si no está ayudado, soportado, acompañado, unido con el Señor Jesucristo? Gloria al Señor. Debemos darle gloria al Señor, mis amados hermanos. Otra cosa importante que vemos en este pasaje, capítulo 4, versículo 7, mire lo que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Es de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. El amor no es de nuestro corazón, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es, ¿qué cosa? Es nacido de Dios y conoce a Dios, dice aquí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios. ¿Cómo se mostró el amor de Dios en nuestras vidas, hermanos? Versículo 9. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos gracias a Él, podríamos también decirlo. Yo les pregunto, hermanos, algo. ¿Qué hubiera pasado si Dios no habría tomado la decisión de enviar a su Hijo y de salvarnos a nosotros? ¿Nos hubiéramos podido salvar nosotros a nosotros mismos? ¿Habríamos tenido esta capacidad de buscar algún recoveco, algún lugar para poder librarnos de la condenación? Somos salvos porque Dios decidió salvarnos. Somos salvos el día de hoy, estamos en sus caminos básicamente. Estamos delante de su presencia porque a Él le plació. Fue su decisión escogernos para ser salvos, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él decidió salvarnos. Y a veces pensamos que la decisión es nuestra. No, pastor, pero yo decidí salvarme. Yo decidí aceptar a Cristo. Fue gracias a mí. Pero aquí el Señor nos dice que en esto se conoce su amor. En que Él envió a su Hijo para salvarnos a ti y a mí. Él nos salvó. Él nos salvó. Él hizo todo para que tú y yo el día de hoy estemos en sus caminos. Caminemos conforme a su voluntad. Le preguntaron a un pastor en una conferencia y le decían lo siguiente: ¿cuáles son las evidencias de que soy un verdadero creyente? En otras palabras, le preguntan: ¿cómo yo sé si soy verdaderamente salvo? ¿Cómo yo puedo saber que cuando
llegue el día de mi partida, iré al cielo. Miren lo que dice. A lo que este pastor le responde y le dice así: lo que tenemos que entender es que la salvación es más que una decisión humana. La salvación es más que una decisión humana. Es una obra sobrenatural de Dios. Una persona en Cristo no es una metáfora, no es algo bonito escrito en la Biblia. Una persona en Cristo en realidad llega a ser una nueva criatura. Y una nueva criatura va a portarse conforme a las Escrituras. Mis amados hermanos, el día que Dios nos salvó, nos hizo una nueva criatura. Estamos en Cristo y esto no es simplemente algo de nombre. No es un membrete, no es que yo soy cristiano digamos, de boca para afuera. Es una nueva criatura. Vivimos de una manera distinta. Nos comportamos y queremos conformarnos a las Escrituras. Cada vez que vamos a su palabra y hay algo malo en nosotros, ¿qué es lo que hace el verdadero creyente? Capítulo 1 de Primera de Juan. Confiesa sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, el verdadero cristiano no significa que vive una vida perfecta, pero significa que cuando peca, que cuando se equivoca, que cuando hace lo malo, actúa distinto de cómo actúa el mundo. Confiesa su pecado y se aparta de él. Y sigue luchando para vivir en santidad. Sigue luchando para agradar al Señor, porque tampoco es algo fácil. Porque estamos luchando con una carne que nos guía a lo malo, hermanos. Por eso debemos entender que no nos podemos salvar a nosotros mismos por medio de una decisión humana. Porque el que tomó la decisión de salvarnos fue el Señor. Y nosotros lo único que podemos hacer en respuesta a su salvación es decirle: Señor, gracias por haberme salvado. Gracias por haberme un día abierto los ojos. No entiendo cómo se abrieron mis ojos un día que estaba ciego, que estaba sumergido en el orgullo, que estaba sumergido en el pecado y que no quería saber nada de ti. Pero un día, Señor, te presentaste delante de mí y te seguí. Mis amados hermanos, si nosotros nos podemos saber el llamamiento que el Señor Jesucristo le hace a sus discípulos no le estaban buscando. Sus discípulos no querían tener una vida distinta. Los pescadores no querían ser ahora discípulos del Señor. El cobrador de impuestos no quería dejar sus impuestos y sus riquezas. Pero cuando el Señor les dijo: sígueme, nosotros nos podemos dar cuenta que ellos no pudieron resistirse a ese llamamiento. Por eso cuando el Señor dijo: Luis, sígueme. Dijo Mario: sígueme. Jaime: sígueme. Jenny: sígueme. Nosotros, hermanos, empezamos a seguir al Señor de una manera sorprendente. Tanto así que la gente que no daba un solo centavo por nuestro cambio, nuestra conversión, se queda: ¿y qué pasó con él? ¿Qué ha cambiado? Ya no fuma, ya no toma, ya no es promiscuo, ya no golpea a su familia, ya no es mal hablado. Ahora va a la iglesia, lleva una Biblia en la mano. Ya no responde con grosería.
Su vida ha cambiado, no sabemos qué le pasó a mi hermano, dice la gente. En la célula donde estamos dirigiendo los días miércoles en casa, hay una persona que está asistiendo. El Señor la está guiando a buscar su presencia. Y le dice, yo no sé qué pasó con mi hermano si mi hermano era el peor de todos. O sea, yo no sé por qué no se convirtió de pronto de nuestros hermanos el más tranquilo, ¿no? El más calladito, el más generoso, el más buena onda. No, se convirtió el peor, el más adúltero, el que tiene hijos regados por todo el mundo, el más mal hablado. ¿Qué pasó? Eso, hermanos, es lo que Dios hace por pura misericordia. Por eso su palabra dice que a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Dios no está escogiendo, hermanos, a los más académicos, a los más sabios, a los más adinerados, a los más bonachones, a los más buena gente. No, Él escoge a lo peor de este mundo, y lo peor de este mundo éramos nosotros. Y si nosotros evaluamos nuestro comportamiento a lo largo de estos años de vida que hemos tenido, nos vamos a dar cuenta que hemos sido malos, que hemos pensado mal, que hemos dicho cosas malas, que hemos hecho cosas malas. Por eso Dios, hermanos, nos guía a este deber: amar al Señor con todo nuestro corazón. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros ante tanta bendición recibida? Que Él hizo lo que nadie puede hacer nosotros. Los doctores pueden hacer cirugías en los huesos, en los músculos, en los órganos, corazón abierto, pero no hay nadie en esta tierra que pueda hacer una cirugía en nuestro comportamiento y en nuestra alma. ¿Qué tenemos que hacer cuando el Señor se presenta en nuestras vidas? Responder positivamente al mensaje del Evangelio. Aquel joven rico que empieza una discusión con el Señor y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Él pensaba que podía por sus propios méritos, por su propia cuenta, alcanzar la salvación. Y el Señor Jesucristo le dice: tú conoces los mandamientos. Sí, Señor, pero yo los mandamientos los he cumplido todos a cabalidad. Bien arrogante el joven. Seguramente, ciertísimamente sabemos que el joven no había hecho eso. Porque nadie en toda la historia del mundo ha podido cumplir los mandamientos del Señor al 100%. De hecho, la palabra del Señor nos enseña que si nosotros incumplimos en un mandamiento, todo ese castillo que nos hemos construido a lo largo de no sé cuánto tiempo, se derrumba. El que transgrede un mandamiento se hace transgresor de toda la ley. Pero el mensaje del Evangelio, hermanos, es que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados y sigamos a Cristo. Anhelemos andar como Él anduvo. Busquemos hacer lo que es bueno y agradable delante del Señor. Por eso el Señor lo dice por medio del profeta Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Mire lo que hace el Señor, y esto es lo que hizo el Señor. ¿Quiere saberlo? Porque quizá todavía decimos: no, pastor, pero es que fue Dios, pero también yo puse un 50%, ¿no? Porque a veces estamos con ese pensamiento de que Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra, ¿no? Dios hace el 95% y yo hago el 5%.
Hermanos, si nosotros tendríamos que hacer el 1%, ¿saben qué pasaría? Nos iríamos al infierno. Porque seríamos incapaces de ser responsables de ese 1% que se nos ha asignado. Es decir, si Dios te dice, ok, tú haz el 1% que yo hago el 99%, nos iríamos al infierno, porque ni siquiera ese 1% seríamos capaces de cumplir. Vamos a ver, Ezequiel, todos estamos en ese libro. Capítulo 36, versículos 26 al 27. 26 al 27, miren lo que dice. Os daré corazón, ¿qué cosa? Nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Y qué dice? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Y pondré dentro de vosotros ¿qué cosa? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién produce en nosotros el hacer como el querer? Es Dios. Él nos ha dado un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Él ha quitado un corazón de piedra, ha puesto un corazón de carne, y Él ha provocado, ha decretado que tú andes en sus caminos. Que nosotros andemos agradándole a Él. El Señor Jesucristo hace muchas invitaciones a lo largo de su ministerio. Invita a la gente y le dice, si alguno está trabajado y cargado, véngame y yo le haré descansar. ¿Sabes lo único que tú debes hacer? Es clamar a Cristo. Es acudir a Cristo. Es buscar a Cristo. Y Él te hará descansar y hará todas estas cosas preciosas. La segunda cosa, hermanos, que vamos a aprender de este pasaje tan precioso es que no hay nadie en esta tierra que quiera amar a Dios por su propia voluntad. Esto no lo enseño yo. Esto nos enseña este pasaje. Y se lo repito, no hay nadie en esta tierra que quiera amar a Dios por su propia voluntad. Es decir, nadie puede decir, yo voy a amar a Dios porque yo quiero amar a Dios ahora y yo lo voy a hacer solo sin ayuda de Dios y no quiero que nadie me ayude porque yo sí puedo amar a Dios sin la ayuda de nadie. No existe tal persona. Vamos a ver versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, vámonos al versículo 10, nuestro pasaje central, que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Cuál es entonces el background aquí? ¿Cuál es el historial? ¿Nosotros queríamos amar a Dios antes de estar en su presencia, antes de estar en sus caminos? No queríamos amar a Dios. ¿Sabe quién lo dice? Dios mismo. Dios mismo te lo dice. Tú no querías amarme. Tú no querías saber nada de mí. El amor consiste en que yo te amé a ti, no tú a mí. Y eso lo dice Dios. Ahí está, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren ustedes, amados hermanos, el amor de Dios provoca en nosotros el hecho de estar espiritual y emocionalmente ligados al Señor. Por eso podemos, hermanos, ver que nuestras emociones se conmueven cuando hablamos del Señor.
Yo en este mismo momento estoy emocionado por nuevamente revisar todo lo que Dios dice en su palabra y me siento favorecido. Como decía María cuando ella reconoce que el favor del Señor, que ella había sido favorecida por Dios al haber sido escogida como aquella mujer que iba a dar a luz a este pequeño, a este niño que era Dios encarnado. Nuestro corazón se regocija en el Señor. Estamos ligados a Él espiritualmente, pero también nuestro corazón, nuestras emociones están ligados a Él. Mire lo que dice también el verso 19, saltémonos un pedazo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué le amamos al Señor? Porque Él nos amó primero. Él nos demostró su amor y producto de ese amor, hermanos, nosotros le amamos. Esa es la razón. Si el día de mañana alguien nos pregunta, bueno, ¿y por qué tú amas a Dios? Porque Él me amó a mí primero. Me mostró su salvación. Me mostró su luz. Me llamó de las tinieblas en las que yo vivía a su luz admirable. Por eso amo al Señor, porque Él me amó a mí primero. Por eso, hermanos, estamos diciendo, no hay nadie en esta tierra que quiera amar a Dios o que pueda amar a Dios por su propia cuenta, de su propio corazón. ¿Quién quiere apartarse de sus malos caminos? Sino solamente aquellos a quienes Dios ha mostrado su amor y su salvación. Por esta razón, mis amados hermanos, no hay hombre ni mujer en esta tierra que tenga la voluntad de amar a Dios como algo que nace de su propia carne. ¿Y saben quién dice eso? No lo dice el pastor Mario, lo dice Dios. ¿Quieren que se los diga dónde dice? Vamos allí. Vamos al Salmo 14 y veamos los versículos del 2 al 3. Salmo 14 del 2 al 3. Me parece muy precioso cómo el Señor ilustra aquí esta situación que estamos diciendo. Es como que el Señor dice que Él sale, se asoma en la tierra, hace así y empieza a buscar quién quería buscar a Dios. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Cuál de todos esos, no sé, 4.000 millones de personas? O no sé cuántos ahorita estamos ya en el mundo. Y dice así, Jehová miró desde los cielos sobre ¿dónde? Sobre los hijos de los hombres, sobre la tierra, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Lo encontró o no lo encontró? ¿Había o no había? Vamos a ver, ¿qué dice? Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo por eso dice, no hay justo ni aun uno, citando este salmo en Romanos capítulo 3. Luego en el capítulo 10 de Romanos, Pablo le dice a la gente, hermanos, por las misericordias de Dios, por todo lo que ustedes han recibido, habiendo sido perversos y malos, no habiendo querido buscar a Dios en lo absoluto, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino
renovaos por medio de, o renovaos vuestro entendimiento por medio de la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No hay nadie en esta tierra que quiera buscar al Señor. No hay uno solo, no hay justo, no hay piadoso, no hay hombre bueno. ¿Cómo te sientes al saber que el día de hoy tú estás en sus caminos? ¿Cómo te sientes al saber que lo imposible se hizo posible por su voluntad? ¿Somos o no somos privilegiados? ¿Somos o no somos bendecidos? Clama al Señor si no tienes esta seguridad de salvación y dile: Señor, yo quiero ser salvo. Yo les decía en algunas predicaciones anteriores, no hay en esta tierra quien clame al Señor y Dios le diga: no quiero salvarte. No existe. Si tú clamas al Señor, Dios te salvará. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué cosa? Será salvo. Nuestro Señor nos enseña que si Dios el Padre no nos hubiera llevado hacia Cristo, nunca habríamos podido encontrar el camino del amor de Dios en nosotros. ¿Sabe lo que hizo el Padre? Cuando tú estabas perdido, cuando eras una oveja rezagada, perdida, esa oveja por sí sola nunca habría encontrado el redil. Esa oveja por sí sola nunca habría encontrado el camino. ¿Sabe lo que hizo el Padre? El Padre hizo lo siguiente. El Padre va buscando, toma a la oveja de la mano y el Padre lo trae, el Padre lo hace y le dice: Cristo, hijo mío, te lo entrego. Eso nos enseña el Señor Jesucristo. ¿Quieren verlo? Vamos entonces. Juan capítulo 6, versículo 44. Juan capítulo 6, versículo 44. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 44. Miren lo que dice. ¿Todos lo tienen? Ninguno puede venir ¿a dónde? A mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si el Padre no nos hubiera llevado a Cristo, no podríamos haber encontrado nunca el camino. ¿Cómo se siente el pueblo del Señor sabiendo esto? ¿Qué hay en nuestro corazón al saber que Dios nos ha llevado hacia Cristo? Que Él hizo el trabajo por nosotros. Ahora, no podemos decirle al Señor: bien, gracias. Gracias, Señor, por esto. Porque el creyente nunca va a actuar así. ¿Cómo debemos responder, hermanos, al amor que ha sido derramado en nuestros corazones? Versículo 11. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Regresamos a nuestro pasaje central. Amados, ¿qué somos nosotros, hermanos? Amados, somos amados, debemos saberlo. Si Dios nos ha amado, ¿cómo? Así, o sea, está resaltando que el amor de Dios no ha sido un amor sencillo, un amor simple, un amor
poca cosa, no. Ha sido un amor extraordinario, sobrenatural. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado así, debemos amarnos. ¿Quiénes están aquí a punto de desistir de amar a alguien? No mueva su cabeza, no levante la mano, guárdelo en su corazón. ¿Quién ha dicho en su corazón, ya no puedo más, ya no puedo amarle más? Hasta aquí llegó esto. El Señor nos dice, habiendo recibido un amor tan grande, ¿quién eres tú para no amar como yo te he amado a ti? Si Dios habiendo entregado lo habiendo entregado todo por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no entregar de nosotros algo pequeño al Señor? Mis amados hermanos, Dios pone en nosotros la carga de corresponder a su amor por medio de amarnos los unos a los otros. Dios pone esa carga en ti y en mí. Por eso nunca vamos a dejar de amar. Porque al entender todo lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿cómo podríamos nosotros atrevernos a decir, no es suficiente para compensar lo que yo estoy pasando o para compensar la situación que yo vivo y ya no quiero amar? Durante toda la carta, una de las formas en que todo verdadero creyente responde es por medio de andar en la luz. Otra forma es por medio de reconocer que hay pecado en nosotros, evidencias de que somos de Dios, de que hemos nacido de nuevo. Y tarde o temprano confesar nuestros pecados. Sin embargo, el mandamiento que más se repite en toda esta carta, mis amados hermanos, es que debemos amarnos los unos a los otros, tanto así que el apóstol Juan nos dice que el que no ama a su hermano no es de Dios. Camina en tinieblas, está en muerte. Miren, básicamente es algo central en la vida de una persona que ama a Dios, que conoce a Dios. Miren lo que dice el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Básicamente lo que nos está diciendo es que en la historia de este mundo, nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos a nosotros, es como si le hubiésemos visto. Porque Él vive en nosotros y porque Él permanece en nosotros. Cuando tú amas a tu hermano, has visto a Dios, has sido conocido por Dios. Dios se ha manifestado en tu vida. Esa es la evidencia. Finalmente, amados hermanos, en este versículo 12, Dios nos dice que jamás alguien ha podido ver a Dios. Sin embargo, esto sucede cuando nos amamos a nosotros, amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestro prójimo, y lo imposible ahora es posible gracias al amor que Dios ha derramado en nuestras vidas. Concluimos. Si somos verdaderos hijos de Dios, no podemos tirar la toalla en amar. Recordemos eso importante, hermanos. Si somos
nacidos de nuevo, si somos verdaderos hijos de Dios, no podemos tirar la toalla en amar. Pastor, pero eso no era lo que yo quería escuchar. Yo quería que usted me dé alguna salida para ya dejar de amar a esa persona que me tiene. No podemos tirar la toalla en amar. Si aquí hay algún esposo cristiano y hay alguna esposa cristiana que ha sido nacido de nuevo, que es un discípulo de Cristo, que ama al Señor y que Dios lo ha salvado, no puede tirar la toalla en seguir amando a su cónyuge. No le puede decir estoy harto de ti o estoy harta de ti. No podemos hacer eso, hermanos, porque Dios nos prueba por medio de esto. Esta es la señal de que Dios permanece y vive en nosotros. No entiendo, hermanos, cómo hay pastores el día de hoy que están al frente de iglesias y de ministerios y se han divorciado. No puedo entender, hermanos, cómo gente que profesa amar a Dios dice, ya no amo a mi esposo o no amo a mi esposa. La forma en la que Dios nos dice que debemos responder a su amor derramado en nuestras vidas es esta: amándonos unos a otros. A nuestro Dios, hermanos, sean las gracias y toda la gloria y la honra por habernos salvado cuando estábamos imposibilitados de hacerlo. Esa es la segunda cosa que quiero concluir. Démosle gracias completamente al Señor, porque Él nos concedió el arrepentimiento. Él nos dio la fe para creer en su Hijo Jesucristo. Él nos la dio. No vivamos para nosotros. Ahora debemos vivir para agradar al Señor. Mantengámonos firmes como una iglesia, hermanos, verdadera. Como una iglesia que ame al Señor, que busque sus preceptos, que guarde sus mandamientos, que cumpla su palabra. Que se interese por conocer más a Dios por medio de su palabra y conformarse a su palabra. No que entra por un oído y luego sale por el otro. Escuchamos al Señor, escuchamos sus palabras y nos conformamos, nos sometemos a sus palabras. Oremos. Eduardo, ayúdame con el piano. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana nos has confrontado. Probablemente nos has dicho lo que no queríamos escuchar, lo que nuestro corazón no quería oír. Pero por medio de tu palabra, Señor, tú nos revelas todas estas cosas y expones, Señor, nuestro corazón que es contrario a tus mandamientos, contrario a tus preceptos. Padre bendito, ayúdanos cada día, Señor, a renovar, Señor, nuestro pacto contigo. Nuestro pacto, Señor, con la santidad que tú nos exiges en nuestra vida cristiana. Y yo te ruego, Señor, que si hay alguien que todavía no tiene la certeza de ser tu hijo, te ruego, Señor, que pongas en su corazón el clamar a ti. Pongas en su corazón el buscar tu presencia. Que la mejor Navidad que pueda pasar, Señor, en este año sea la de que tu Hijo Cristo nazca en su corazón.
de que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, reine en su corazón y transforme su corazón y haga, Señor, de ese hombre o de esa mujer uno nuevo. Uno que ande en Cristo, uno que ande buscando, Señor, tu palabra, que ande buscando conformarse a ti. Te honramos, Señor, y te bendecimos por todo lo que tú nos has dado el día de hoy. Porque nos hemos dado cuenta, Señor, por medio de tu palabra, que no vinimos a ti, Señor, porque queríamos. Vinimos a ti porque tú, Señor, nos llevaste al camino. Tú, Señor, nos llevaste a la verdad. Tú nos llevaste a la vida. Gracias te damos por todas tus bendiciones. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.